Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy hablaremos sobre el próximo pago de las gratificaciones. Para conocer los detalles de este tema nos acompaña la abogada laboralista Katy Noriega. Bienvenida. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, como comentábamos, este mes es uno de los principales temas en los que piensan los trabajadores es el pago de la grati. Un dinero extra que puede ser de mucha utilidad, especialmente con esa alza de precios que están enfrentando las familias. Sin embargo, lamentablemente este pago no le corresponde a todos los empleados. Coméntenos qué requisitos se deben cumplir para recibir este dinero. Ok, de acuerdo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la gratificación es un beneficio laboral que le corresponde a los trabajadores en dinero de manera semestral. Esa es la regla general, se reparte en julio y en diciembre, como tú ya adelantaste, y coincide con oportunidades en las que normalmente los hogares tienden a gastar un poco más, que son las fiestas patrias y Navidad. En este caso, fiestas patrias, julio. ¿A cuánto equivale? Depende de en qué régimen estamos. Si estamos en el régimen general o de no MIPES, por decirlo de manera más sencilla, pues hablamos de un sueldo cada 6 meses. Un sueldo en julio y un sueldo en diciembre. En caso se trate de una pyme, el derecho es a media remuneración en julio y media remuneración en diciembre. Sobre Y los requisitos que nos consultabas, pues aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es que el trabajador o trabajadora esté prestando servicios cuando menos un mes antes del reparto de este beneficio. Esa es una exigencia ineludible. por ejemplo, si alguien entró a trabajar durante este mes, no le correspondería el pago de estas gratificaciones. Correcto, le correspondería, pero como su acumulado para el siguiente pago, que sería en diciembre, no para esta primera quincena, no por esta primera quincena en julio. Y, por ejemplo, a los trabajadores del sector público no les corresponde este pago, ¿cierto? Les corresponde aguinaldo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sector público tiene sus propias reglas, depende de si estamos frente a una empresa estatal, pero bajo el régimen privado, que se regiría por estas mismas condiciones, y en el caso de los servidores públicos que se rigen bajo la normativa laboral propia de los trabajadores del Estado, pues sería tal cual tú señalas. Y ahora en el Congreso se está evaluando una iniciativa que plantea el pago de gratificaciones para empleados que estén bajo el régimen 276 y CAS. En caso se apruebe este proyecto, ¿se va a eliminar esta figura del aguinaldo o cómo les correspondería? Habría que ver cómo sale, ¿no? Siempre podemos tener sorpresas a efectos del debate final en el Pleno, así que tendríamos que ver cuál es la coincidencia. En principio no debería postularse el otorgamiento de un doble beneficio si es que ambos persiguen el mismo fin, que es gratificar a los trabajadores con ocasión de esto. En este caso, ¿el monto de cuánto es? Perdóname, ¿me podrías repetir la pregunta? En el caso del aguinaldo, ¿de cuánto es el monto para los trabajadores públicos? No tengo ese dato a la mano, pero lo podemos verificar, no hay ningún problema. Bien, pasando a otra parte de las gratificaciones, un último reporte del INEI ha indicado que hay más de 18 millones de trabajadores en el Perú. De ese total, aproximadamente en porcentaje o en monto, ¿a cuánto les corresponde cobrar, ya sea gratis o aguinaldo? Bueno, en realidad lo que tenemos en consideración son las cifras que también nos alcanza el Ministerio de Trabajo sobre el alto índice de informalidad que tenemos en el país. Se dice que las empresas formales o los trabajadores formales que están repartidos dentro de las empresas del sector privado y el Estado asciende a no más del 30%. De manera que todo aquel que se encuentre en la informalidad no esté registrado en planilla, no tenga un contrato de trabajo, no perciba una garantía de remuneración mínima, entre otros, muy probablemente no va a tener derecho, mejor dicho, tiene derecho, pero muy probablemente no va a ser reconocido de percibir estas gratificaciones. Y ahora hay algo que importa mucho a los trabajadores, y ya me lo habían comentado, que es saber cómo van a recibir el monto que van a recibir. ¿Cuál es el cálculo que deben hacer teniendo en cuenta que no solo se calcula con el sueldo, sino también unos montos extras de bonificación y también si en caso estén en salud o en seguro privado? A ver, aquí habría que considerar la fórmula de pago, ¿ok?
Para efectos de las gratificaciones, tendríamos que contemplar los conceptos remunerativos que se perciben con una frecuencia hasta semestral. Por ejemplo, la asignación familiar a la que tienen derecho los trabajadores que tienen carga familiar de hijos menores o con carga educativa. Hablamos del 10% de la remuneración mínima vital que se paga mensualmente. Este es un concepto remunerativo que entraría a formar base de cálculo de la gratificación. Si perciben algunos conceptos remunerativos que se repiten al menos 3 veces en el semestre, también el promedio entraría a formar base de cálculo de la gratificación. Y sobre la norma extraordinaria, bueno, así la conocemos, pero ya no es extraordinaria, sino ya es una condición permanente de salud, pues lo que se establece en virtud de esta disposición es que el 9% que tiempo atrás se afectaba de la gratificación para pagar esa salud, ya no se afecta y por lo tanto regresa a manos del trabajador. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta todo ese monto que se acumula. Y bueno, me comentaba si el salario del empleado es variable, ya sea por horas extra o porque trabaja en el rubro de ventas y obtiene comisiones, también se aplica este adicional, ¿no? Correcto, habría que evaluar en cada caso si se trata de remuneración variable, remuneración permanente y la frecuencia de su repetición en el tiempo, Ahora, dentro del semestre de pago. Ahora, no todos los trabajadores se calculan bajo este sueldo no todas las gratificaciones de los trabajadores se calculan bajo un sueldo completo, ¿cierto? Me comentaba que hay otros casos como el de las micro y pequeñas empresas. ¿Todos los trabajadores de las micro y pequeñas empresas reciben gratificación? Lo que tendría que pasar en el caso de las pymes es que por mandato legal les corresponde el valor de medio sueldo, en caso cumplan todo el ciclo semestral para percibir la gratificación en julio y en diciembre. Es Y, un régimen con beneficios más acotados que el régimen general, por cierto. y también tenemos el caso de los trabajadores del hogar o trabajadores del régimen agrario. Bueno, en el caso de las trabajadoras del hogar, el régimen se ha homologado y es equivalente al régimen general, por lo tanto les corresponde igual la gratificación completa. Y por último, tenemos en cuenta que recientemente la SUNAFIL ha anunciado que ha dado un alto monto de multas a más de 30 empresas por el tema de falta de pago de gratificaciones, más de 3.000 empresas. En cuanto a esto, ¿cuál es la multa que puede recibir una empresa por no depositar oportunamente la gratificación? Es decir, si no te pagan hasta el 15 de julio, que es la fecha máxima de pago. Bueno, estaríamos hablando de una infracción grave en materia de pago oportuno y suficiente de beneficios, y el valor dependerá del número de trabajadores afectados, por un lado, y por otro, si estamos hablando de una empresa bajo el régimen general o régimen PYME del que mencionamos antes, ¿no? Porque las multas son diferenciadas en función del tipo de empresa que se trate y, por supuesto, de la cantidad de trabajadores afectados con la medida. ¿Y qué debe hacer un trabajador para reportar en caso pasó el 15 de julio y no le pagaron la gratificación? ¿Qué debe hacer para reportar esta situación? Ok, bueno, en ese caso, todos los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir a la SUNAFIL de manera gratuita, tanto a la parte de asesoría como a la solicitud del inicio de una inspección. En la medida en que su empleador no hubiese cumplido satisfactoriamente en el valor u oportunamente en la fecha límite que tú bien has señalado, que es la quincena de julio o la quincena de diciembre, el trabajador podría requerir la intervención de los inspectores de la SUNAFIL para que se acredite este incumplimiento y se sancione a la empresa. Claro que en el interín, la SUNAFIL va a procurar que la empresa subsane esta situación y se abone al trabajador sin y en función de la oportunidad en que se cumple con esto, si es que la empresa decide hacerlo, se exoneraría de las multas a imponer. Perfecto, muchísimas gracias por esta información. Para quienes aún tienen dudas sobre cómo calcular su grati, pueden ingresar a www.rpp.pe y buscar nuestra calculadora de gratificación. Esto ha sido todo por hoy. Tengan un buen fin de semana.